En la historia del Imperio Romano hay emperadores muy famosos, conocidos por lo grandiosos de sus gobiernos, por lo extensos de sus reinados, por sus importantes reformas o por sus gloriosas conquistas. Emperadores como Augusto, Trajano, Marco Aurelio, Constantino e incluso Justiniano, todos contribuyen a la construcción de la gloria de Roma. Y por eso son conocidos, por eso sus nombres llegan hasta nuestros días. Los solemos escuchar cada vez que alguien se refiere a la historia romana y por ende son los que suelen generar mayor interés. Son, después de todo, aquellos emperadores que gobiernan a Roma en momentos de grandeza. Ahora bien, al margen de esta pequeña y resumida lista de emperadores conocidos en la cual faltan grandes emperadores, hay un emperador en particular que, al igual que los grandes emperadores de Roma, también marca a fuego la historia del imperio, pero no por haber sido uno más de los que contribuyeron a la gloria del imperio, sino por ser uno de los únicos a los que le tocó restaurarla. El protagonista de nuestro capítulo de esta semana, Aureliano, asciende al trono imperial en un momento en el cual el imperio estaba dividido y en solo 5 años de gobierno se transforma en el restaurador del mundo. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Con la captura y muerte del emperador Valeriano a manos de Sapor I del Imperio Sasánida, el Imperio Romano entra en una nueva espiral de crisis. El heredero de Valeriano, Galieno, asciende al trono en solitario y tiene que hacer frente prácticamente de manera inmediata a una gran cantidad de sublevaciones. Hay muchos generales que piensan que tal vez ellos podrían ser los emperadores de Roma. Galieno consigue mantener a estos intentos de usurpación a raya, pero eventualmente cae víctima de una conspiración y es asesinado mientras asediaba la ciudad de Mediolano, donde se encontraba un general suyo que se había sublevado. A la muerte de Galieno, el imperio se encontraba formalmente dividido en tres. En el noroeste de lo que había sido el imperio romano, ahora se alzaba el nuevo imperio galo, formado por un general disidente autoproclamado emperador. En el sudeste del imperio, en el levante mediterráneo, se encontraba el nuevo imperio de Palmira, gobernado por la inteligente reina Zenobia. Y en el centro, compuesto por Italia, las tierras al sur del Danubio, Asia Menor y el norte de África, se encontraba el remanente imperial romano. Roma había perdido prácticamente la mitad de su territorio y ahora, encima, había perdido a su emperador. Esta última cuestión es subsanada rápidamente por los soldados de Galieno, quienes nombran a uno de sus generales, llamado Claudio, como nuevo emperador de Roma. Claudio era un general reputado y era un militar muy capaz. Esto es algo que demuestra rápidamente al enfrentarse a sucesivas invasiones de pueblos germanos, a los cuales derrota de manera espectacular. Un gran protagonista de estas victorias es Aureliano, quien era muy cercano al emperador, tan cercano que cuando Claudio muere en el año 270, producto de una plaga que habían traído los godos, mientras el Senado otorgaba el imperio al hermano de Claudio llamado Quintilio, los soldados eligen a Aureliano, y en esta época romana, la palabra de los soldados era la definitiva. Roma tenía 2 emperadores, pero solo uno de ellos era el gobernante legítimo, por contar con el apoyo expreso de las tropas, y entonces Quintilio entiende que tiene que prepararse para la guerra. Reúne a sus fuerzas en la ciudad de Aquilea, decidido a enfrentarse a Aureliano. El tema es que no había conseguido demasiadas fuerzas, y cuando Aureliano se aproxima a Aquilea, las tropas de Quintilio lo traicionan y lo abandonan. El hermano de Claudio entiende que no tiene ninguna posibilidad y se suicida antes de que Aureliano llegue a la ciudad. Y entonces, sin que nadie se le oponga, Aureliano se transforma en el único gobernante de Roma, o al menos de una parte de ella. Esto implicaba, como se podrán imaginar, que Aureliano era en este momento el hombre más poderoso del remanente imperial romano.
Y tal vez teniendo en cuenta esto, se estén preguntando de dónde salió Aureliano, cómo hizo para acercarse lo suficiente a los círculos de poder como para ser nombrado emperador. Porque a diferencia de otros tantos emperadores soldado, Aureliano no llega por motus propio, sino llega como heredero de otro emperador soldado, de Claudio. Para entender el ascenso de Aureliano, tenemos que remontarnos a su origen, a su historia. Aureliano nace en el año 214 en alguna provincia al sur del río Danubio, posiblemente en territorios de la actual Bulgaria o tal vez de Serbia. Aureliano nace en el seno de una familia provincial poco conocida, con el nombre de Lucio Domicio Aureliano. Como pasa con tantas otras figuras históricas provenientes de territorios alejados, sabemos muy poco acerca de la juventud de Aureliano. Sabemos que a los 20 años inicia su carrera militar y también sabemos que se casa con Ulpia Severina, con quien tiene una hija. Aureliano se va a destacar muy rápidamente como militar y esto le va a permitir ir escalando posiciones, acercándose cada vez más a las esferas de poder, porque recordemos, en esta época el motor político romano era el ejército. La cuestión es que no va a pasar mucho tiempo hasta que llegue su momento de brillar, y esto va a suceder en el gobierno de Galieno, dentro del cual Aureliano se distingue como oficial de caballería bajo el mando de Claudio. Tan importante era el rol de Aureliano que se dice que varias de las grandes victorias del emperador Claudio en realidad son victorias de Aureliano, y esto produce que Claudio lo tenga en alta estima. Entonces, cuando Galieno es asesinado, en una conspiración en la cual se dice que pueden haber participado Claudio y Aureliano, el nuevo emperador Claudio le confiere a Aureliano el mismo puesto que él había ocupado bajo Galieno, que era el de comandante supremo de la caballería imperial. En un mundo romano donde el poder político lo ostentaban los soldados, ser el comandante de la caballería del imperio era básicamente ser el segundo al mando. Y por este motivo no es de extrañar que cuando Claudio muere, sus propias tropas hayan nombrado como sucesor a Aureliano. Esto es muy significativo para el emperador Aureliano, quien va a buscar vincularse todo lo posible con el gobierno de Claudio, inclusive, unos años más tarde, va a llegar a declarar que el día que él ascendió al trono es el día que Claudio murió, como si hubiese sido un continuo, como si Quintilio nunca hubiese existido. Ahora bien, el principio del gobierno de Aureliano va a ser similar al principio del gobierno de muchos otros emperadores soldados. Por lo pronto, el nuevo emperador termina la guerra contra los godos y hacia fines del año 270, con el fin de prevenir nuevas invasiones a territorio romano, decide realizar una campaña al norte del Danubio, atacando a varias tribus germanas y también a los sármatas. Y si bien no se sabe con certeza en cuál de los 5 años de gobierno de Aureliano fue que el emperador decidió abandonar la provincia de Dacia, es muy probable que esto haya sido en este momento, después de esta campaña de castigo. De esta manera, Aureliano consolida nuevamente la frontera del Imperio Romano en el río Danubio, abandonando Dacia, esa provincia conquistada por el emperador Trajano, y evacuando su población al sur del río Danubio, donde se establece la nueva provincia de Dacia Aureliana, en territorios del actual noroeste de Bulgaria y noreste de Serbia. De esta manera, a ojos de Aureliano, el imperio volvía a tener una frontera fuerte. Y si bien esto efectivamente estabiliza la frontera imperial, los problemas para Aureliano, en verdad, no iban a venir de fuera del imperio, sino de dentro. Al igual que sus predecesores, Aureliano también tiene que hacer frente a numerosas rebeliones. Hay una gran cantidad de emperadores autoproclamados que buscan usurpar el trono imperial, como es el caso del general Septimio, que se rebela en el 271 y prepara sus tropas para enfrentarse contra Aureliano. Sin embargo, no tienen éxito porque ante un nuevo avance de los godos, frente al cual Septimio no podía hacer nada, sus tropas lo traicionan y lo asesinan y se pasan al bando de Aureliano, quien sí podía garantizar la seguridad del imperio. Otro caso es el de Domicio, quien se subleva en territorios cercanos al imperio galo, pero Aureliano lo manda a matar y entonces es asesinado a los pocos días.
Sin embargo, la sublevación más importante a la que se iba a enfrentar Aureliano dentro del territorio del Imperio Romano no iba a ser la de un autoproclamado emperador, sino la organizada por un funcionario corrupto. Aureliano, como tantos otros emperadores antes que él, intenta realizar un saneamiento de las cuentas romanas, empezando por la Casa de la Moneda. El emperador se entera que el encargado de la seca, llamado Felicísimo, estaba produciendo monedas degradadas con el fin de malversar fondos, o sea, básicamente un típico accionar de corrupción, y entonces decide actuar. Cuando Felicísimo se entera de que el mismísimo emperador lo estaba yendo a buscar, organiza una revuelta entre los trabajadores de la seca, y entonces se producen disturbios a gran escala en la capital, que terminan con la muerte de todos los trabajadores de la seca y también de 7.000 soldados romanos. Aureliano va a terminar moviendo directamente la seca fuera de Roma y llevando la acuñación de monedas a la ciudad de Mediolano, con la clara intención de que esto no sucediese nunca más. Con el pasar de los meses de su primer año de gobierno, Aureliano se va a tener que enfrentar a algunos intentos más de sublevación y va a salir siempre victorioso, consolidando el poder en el remanente imperial romano. Y una vez que el emperador se da cuenta de que su gobierno sobre Roma es indiscutido, cuando se da cuenta de que ha restaurado el orden en el remanente imperial, Aureliano se da cuenta de que el siguiente paso, el paso lógico, es restaurar el imperio, o sea, restaurar el mundo. Pero eso es tema para la segunda parte de la historia de Aureliano. Hasta acá llega la primera parte de la historia del emperador que terminó con la crisis del siglo III. Si llegaron hasta acá, no se olviden de suscribirse al canal en caso de que no lo hayan hecho, y ya que están, activen la campanita para recibir notificaciones cuando suba los capítulos a YouTube. Por otro lado, si quieren apoyar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o también pueden hacer un aporte mensual en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Y por último, si tienen alguna pregunta o si simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.